¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero propósito de tu ayuno? Esta es una pregunta que me ha acompañado a lo largo de los años y que me hace reflexionar sobre lo espiritual que buscamos. Imagino que muchos de nosotros hemos enfrentado momentos de soledad y angustia. Si estás aquí, es porque tienes un profundo deseo de acercarte a Dios de una manera genuina. Pero en nuestro camino, al buscarle, nuestra atención puede divagar y acabamos haciendo del ayuno algo meramente físico, una tarea que cumplir. Como siervo de Dios, quiero deciros hoy, ayunar no es solo abstenerse de la comida, es un acto de entrega total al Señor. Jesús en Mateo 6 nos dice, «Y cuando ayunéis, no os sentáis como los hipócritas con semblante triste». ¿Qué significa esto? Significa que a menudo, en nuestra búsqueda de la apariencia de santidad, podemos caer en la trampa de convertirnos en los hipócritas que buscan el reconocimiento humano en lugar de una verdadera conexión con Dios. Piénsalo. ¿Cuántas veces has ayunado solo para mostrar a los demás lo que haces? O quizá ayunaste por una necesidad que sentías, pero sin preguntarte, ¿qué significa esto para mi relación con Dios? Esta práctica a menudo se convierte en un ritual sin vida en el que se pierde el foco y se olvida la esencia del ayuno. El objetivo, hermanos, debe ser un corazón roto, no un cuerpo vacío. Recuerda, el ayuno es una oportunidad para acercarnos al Señor, para llevar nuestras preocupaciones y preocupaciones a Él. Pero si nuestra prioridad es solo la abstinencia física, corremos el riesgo de volvernos religiosos sin corazón. Una vez escuché a un hermano decir que solo sentía la presencia de Dios cuando ayunaba. ¿Pero depende la presencia de Dios de una práctica externa? Por supuesto que no. La presencia del Señor está disponible para todos nosotros en cualquier momento. Lo que necesitamos es entregarnos a Él con sinceridad. Esa es la pregunta que quiero que estemos dispuestos a responder hoy. ¿Qué hemos priorizado en nuestros ayunos? ¿Estamos buscando a Dios o simplemente intentamos cumplir una obligación religiosa? El Señor te llama a ir más profundo, no solo a abstenerte, sino a rendirte, porque el verdadero ayuno es lo que nos lleva a un lugar de rotura, de amor, de devoción. Nuestro deseo debe ser ir más allá del ritual. ¿Estás dispuesto a permitir que esta práctica de ayuno cambie la esencia de tu corazón? El Espíritu Santo está aquí para recordarnos que la abstinencia sin el corazón roto es solo un esfuerzo en vano. Por eso, os invito a deteneros y reflexionar. ¿Es vuestro ayuno una oportunidad para acercaros a Él o solo una obligación autoimpuesta? Nunca cometas este error al ayunar, pensando que la abstinencia física es suficiente. El Señor nos desea con corazones verdaderamente entregados. Quiere que no solo te abstengas de comer, sino que busques una intimidad real y profunda con Él. Amados, os insto a estableceros en un verdadero compromiso con el Señor, que tu ayuno no sea solo una práctica, sino un acto de devoción. En su presencia encontramos la libertad, en sus brazos somos restaurados. Cada vez que ayunamos, debemos recordar que se trata de humillarnos ante Él, no de la apariencia que podemos dar. Que hoy sea el día en que elijas seguir adelante con el corazón roto, deseando dejarte transformar por Dios. Así, no solo ayunamos, sino que entramos en un nuevo nivel de comunión con nuestro Padre Celestial. Que el Señor tenga libertad en nuestras vidas y que siempre tengamos el valor de buscarle de manera sincera. Al reflexionar sobre el ayuno, nos desafía a entender qué hay realmente detrás de esta práctica. A menudo, cuando nos enfrentamos al tema del ayuno, nos preguntamos si sabemos qué nos impulsa a abstenernos. ¿Qué hay detrás de un ayuno físico? El ayuno es, en esencia, un acto espiritual profundo. Cuando nos limitamos a su forma exterior, corremos el riesgo de caer en la hipocresía, algo contra lo que la palabra de Dios nos advierte repetidamente. En Isaías 29:3 escuchamos a Dios lamentar la superficialidad del pueblo. Estas personas vienen a mí con sus bocas y me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esto es alarmante porque con demasiada frecuencia practicamos la religión sin que realmente trasciendan la superficie de nuestras vidas. Cuando ignoramos la verdadera razón por la que ayunamos, poniéndonos en la posición de autoengañarnos, nos alejamos de la comunión genuina con Dios. Puedes ver esto en tu vida. ¿Cuántas veces se ha convertido el ayuno en un rito, una obligación que debe cumplir, sin una motivación adecuada? Esto se refleja en las actitudes, y os animo a que miréis dentro de vuestro corazón. ¿Habéis estado ignorando signos de un corazón endurecido? Esta es una llamada de atención crucial que necesitamos oír, queridos.
El Señor mira más allá de las apariencias, y así como hizo con David en 1 Samuel 16:7, ve lo que realmente está en lo profundo de nuestras almas. Examina nuestros corazones y pregunta, ¿qué buscas realmente cuando te acercas a mí? Es doloroso, pero cierto. Muchos de nosotros hemos estado en este lugar, ayunando y rezando, pero sin una verdadera relación con nuestro Creador. Esto nos lleva a cumplir una lista de tareas en lugar de entregarnos con amor y devoción al Señor. ¿Por qué ocurre esto? El ayuno, cuando no va acompañado de la persecución de un espíritu roto, se convierte en un mero acto vacío. ¿Cómo podemos transformar esto? Primero debemos hacer un diagnóstico espiritual honesto, que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nos muestre dónde estamos fallando. Mientras examinamos nuestras motivaciones, debemos preguntarnos qué es lo que realmente queremos lograr con nuestros ayunos. ¿Nos preocupan más los resultados físicos, como perder peso o mejorar nuestra salud, que una vida espiritual transformada por Dios? Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 4:4. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando ignoramos la dimensión espiritual del ayuno, corremos el riesgo de centrarnos solo en la resistencia del cuerpo, mientras nuestro espíritu sigue sufriendo. ¿Basta con no comer ni beber para que nuestros ayunos sean aceptados? Por supuesto que no. Debemos recordar que el Señor no solo se interesa en nuestra abstinencia, quiere nuestro corazón. Una vez hablé con una persona que me confesó que estaba desencantado con el ayuno. Dijo que no veía ningún resultado en su vida espiritual. Le pregunté, ¿cuáles son tus intenciones al ayunar? Y su respuesta fue clara. Quiero ver cambios en mi vida. Esta es una respuesta común, pero en realidad revela un enfoque superficial. Esperaba que el ayuno funcionara como una fórmula mágica, algo que pudiera dar resultados sin una entrega genuina. El Señor, sin embargo, ve más allá de lo que nosotros vemos. Nos recuerda, con amor, que el ayuno no es solo una práctica, sino una invitación a la entrega total. Este compromiso debe ir acompañado de la disposición a someterse humildemente a la voluntad del Padre. Cuando hablamos de hipocresía, no debemos olvidar que una práctica externa que no refleja un cambio interno es, de hecho, la mayor forma de engaño. A partir de ahora, tenemos que tomar una decisión. Ya no debemos ignorar las señales de que nuestro corazón puede endurecerse. ¿Qué es lo que realmente hierve en nuestro espíritu durante el ayuno? ¿Es un deseo de impresionar a los demás? ¿Es la voluntad de manipular a Dios para que conceda nuestras peticiones? ¿O es el anhelo de ser un verdadero adorador, alguien que le adora en espíritu y en verdad? La respuesta es tuya y debería reflejarse en tu relación con Dios. Amados, la elección es clara. Puedes recibir esta advertencia y buscar una transformación real, día tras día, o puedes mantenerte superficial. Tu ayuno debe ser una entrega, una sumisión a la voluntad del Señor, no un acto de resistencia física aislada. Y que miremos dentro de nosotros mismos y transformemos la razón por la que nos abstenemos de aquellas cosas que nos alejan del Señor. Que el Espíritu Santo opere un despertar en nosotros. Que cada uno de nosotros aquí tenga el valor de confesar ante Dios todas las barreras que existen, aquellas que pueden impedirnos tener una verdadera relación con Él. Porque, amados, no solo estamos llamados a ayunar, sino a humillarnos ante el Señor y buscarle con todo nuestro corazón. Que escuches esta verdad y permitas que resuene en tu vida. El ayuno debe ser la expresión de un corazón que desea acercarse al Creador, y no una tarea sencilla de realizar. Hoy os insto a que adoptéis ese lugar de reflexión y permitáis que el Señor evalúe vuestras intenciones. En lugar de darle la espalda a lo que está mal, clama a Él por un cambio. Si necesitamos ajustar nuestro corazón, seamos lo suficientemente humildes para decir, Señor, cámbiame. Haz conmigo lo que quieras. Esta es la esencia del ayuno verdadero, y eso es lo que el Padre quiere de nosotros. Un corazón roto y un espíritu arrepentido que reconoce la necesidad desesperada del toque de Dios. Que Él nos ayude. Con esto puedes ver el valor de invertir en tu vida espiritual. En cada ayuno que hagas, ten una visión clara y sincera de lo que significa buscar a Dios. Deja que este mensaje te guíe y transforme tu enfoque hacia el ayuno. Que nunca vuelvas a ver esta práctica como una formalidad, sino como un camino hacia una relación más profunda con el Señor.
Cuando hablamos de ayuno, es fundamental entender que esta práctica tiene el poder de revelar y transformar profundamente quiénes somos y cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. El ayuno no es solo una disciplina religiosa, es un acto de entrega que nos pone ante el Señor de manera vulnerable, permitiéndole actuar en nosotros y a través de nosotros. Como dije antes, es un viaje interior que requiere una voluntad genuina de enfrentar no solo nuestros deseos y anhelos, sino también nuestras debilidades y fragilidades. Recuerda que el ayuno es un acto de separación. No hacemos esto solo para abstenernos de la comida o los placeres, sino para alejarnos de distracciones que pueden alejarnos de una relación más profunda con el Señor. Y a menudo, estos desafíos son internos más que externos. Lo que a menudo nos impide entrar en la plenitud de la presencia de Dios no es solo la falta de disponibilidad física, sino las barreras emocionales y espirituales que levantamos dentro de nosotros. Por lo tanto, si Dios nos llama a un lugar de ayuno, también nos está invitando a un lugar de introspección. Necesitamos detenernos y examinar nuestro corazón. ¿Cuál es mi verdadera motivación? Oigo a mucha gente decir que ayunan para lograr un objetivo concreto, una promesa que quieren reclamar. Pero ¿qué pasa con simplemente buscar la presencia de Dios? La verdadera razón del ayuno debería ser simplemente ese anhelo de conocerle más íntimamente. En el Salmo 42:1, el salmista dice: Así como un ciervo anhela aguas, así mi alma anhela a ti, oh Dios. El ayuno verdadero pone este anhelo en perspectiva. Ayunamos porque nuestro espíritu anhela conectar con el Espíritu Santo que habita en nosotros. La práctica va más allá del deseo de recibir. Se trata de querer estar cerca del Señor y sentir su presencia palpable, disfrutar de su paz y su compañía. Ahora, piensa en los momentos de la vida de Jesús en los que se apartó para orar. Se retiró al desierto, a un lugar solitario, para buscar la dirección del Padre. Lo mismo puede y debe ocurrir en nuestras vidas. Necesitamos encontrar esos espacios tranquilos, esos lugares donde podamos ayunar y rezar sin interrupciones. Es una invitación a desconectarnos de las voces del mundo y a sintonizar nuestro corazón con la frecuencia de la voz de Dios. Cuando miramos al ejemplo de Jesús, Él nos ofrece un modelo impresionante de ayuno y oración. En Lucas 4, cuando ayunó durante 40 días, este acto fue seguido por la tentación. ¿Qué nos enseña esto? Que el ayuno puede llevarnos a atacar. Esto puede sacar a la luz todos los desafíos que debemos afrontar. Satanás estaba allí, esperando, buscando desviarnos de nuestra misión. Pero Jesús, lleno del Espíritu, no cedió y usó la palabra de Dios como su defensa. Nos recuerda que cuando ayunamos en oración, debemos estar preparados para la batalla espiritual que pueda presentarse. La verdad es que el ayuno a menudo nos prepara para afrontar las dificultades de la vida. No es casualidad que después de que Jesús ayunara, comenzara su ministerio. Cada vez que pasamos por este acto, nos posicionamos para un nuevo nivel de comprensión, poder y claridad sobre lo que Dios quiere para nosotros y a través de nosotros. Como Jesús, mientras ayunamos, deberíamos preguntarnos: ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué me está enseñando Dios ahora mismo? Y, querido, aquí es donde se establece la rutina del ayuno verdadero. No es solo un evento que debe estar marcado en el calendario, sino una forma de vida. Esto nos lleva a un compromiso diario de buscar la presencia de Dios, no solo en grandes crisis, sino en todos los aspectos cotidianos de nuestra vida. Así, el ayuno se convierte en un estilo de vida que nos mantiene en sintonía con el Creador. Además, el ayuno genuino también nos convierte en intercesores más efectivos. Cuando nos dejamos a un lado, dejamos atrás nuestras propias agendas y prioridades y nos dedicamos a buscar el corazón de Dios. Estamos capacitados para interceder por quienes lo necesitan. Esta práctica nos lleva a mirar más allá de nuestras propias vidas hacia el mundo que nos rodea. Es la oportunidad de ver las realidades que nos rodean a la luz de una perspectiva divina. La conexión entre el ayuno y la intercesión es clara en muchos momentos bíblicos. En la historia de Ana, en 1 Samuel 1, era una mujer que ayunaba y rezaba fervientemente por un hijo. Su devoción y ayuno no eran solo una petición egoísta, sino un sacrificio que reflejaba un anhelo de participar en el plan de Dios. Cuando nos entregamos al ayuno, no solo buscamos respuestas, sino que nos convertimos en parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. La intercesión, acompañada de ayuno,
se convierte en un canal por el cual el Señor puede fluir para provocar el cambio y la restauración. Por lo tanto, al reflexionar sobre lo que significa ayunar, comprometámonos con nuestra vida espiritual. No dejemos que el ayuno se convierta en una práctica mecánica. En cambio, busquemos convertir esta disciplina en un espacio de devoción y conexión. Cada vez que ayunamos, que vayamos a nuestra habitación secreta y clamemos al Señor como hizo David en el Salmo 51, cuando dijo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu correcto». Eso es lo que busca de nosotros, un corazón dispuesto a conocer su amor y propósito. Así que invitemos al Espíritu Santo a guiarnos en cada ayuno, que siempre recordemos que no estamos solos en este camino. Él está con nosotros, animándonos, fortaleciéndonos y revelando lo que necesitamos saber. Que la práctica del ayuno no se limite al propósito individual, sino que se expanda hacia un deseo colectivo de ver al cuerpo de Cristo unido en propósito y amor. Si te cuesta encontrar sentido en tu práctica del ayuno, antes de rendirte, busca su voluntad y revisa tu corazón. La transformación comienza en nuestro interior, cuando nos entregamos plenamente al Señor y permitimos que su luz brille en nuestras vidas. Al hacerlo, no solo nos transformaremos, sino que también nos convertiremos en instrumentos para transformar la vida de los demás. Así que tu vida de ayuno se convierta en un testimonio de la fidelidad de Dios a través de ti. Amén. Mientras continuamos nuestro camino de fe a través del ayuno, quiero que consideremos la profundidad de la batalla espiritual que estamos enfrentando. El ayuno no es solo un ejercicio espiritual, también es una declaración de guerra contra todo lo que se opone a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al entregarnos a esta práctica, nos posicionamos en el ejército de Cristo, listos para luchar contra las fuerzas que intentan desviarnos del plan divino, y la lucha es real. Queridos hermanos y hermanas, en Efesios 6:12 la palabra nos revela, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Nos recuerda que el ayuno es una herramienta poderosa para prepararse para esta batalla. Cuando ayunamos, nos despojamos de nuestras propias debilidades y nos vestimos con la fuerza celestial que solo viene del Señor. La batalla que enfrentamos no es solo sobre problemas personales o desafíos económicos, sino sobre la propia libertad de nuestra alma. El ayuno nos permite tener un momento a solas con Dios, donde se revela la verdad sobre nuestro estado espiritual. Demasiadas veces olvidamos que la verdadera batalla ocurre en nuestra mente. ¿Cómo tienes la cabeza hoy, querido hermano? ¿Qué opináis? Quizá estés luchando con la inseguridad, una sensación de insuficiencia, o quizá estés experimentando una ansiedad abrumadora. Y ahí es exactamente donde entra el poder del ayuno. Cuando estamos dispuestos a ayunar con el corazón sincero, experimentamos un nivel de claridad y liberación que de otro modo no podríamos alcanzar. El ayuno nos ayuda a poner nuestras preocupaciones en manos de Dios, donde realmente deben estar. Me viene a la mente lo que Jesús dijo en Mateo 17:21, cuando los discípulos no pudieron expulsar a un demonio. Pero este tipo no es expulsado, sino por oración y ayuno. La verdad es que algunas de las circunstancias en nuestras vidas solo pueden enfrentarse con la poderosa combinación de oración y ayuno. A menudo, las dificultades parecen tan grandes que nos sentimos impotentes. Pero cuando ayunamos y oramos, ponemos nuestras luchas por delante del Dios, que es mayor que cualquier dificultad. El ayuno promueve una transformación interior que nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Podemos dar un paso atrás y mirar nuestras vidas a la luz de su verdad. Es en este espacio donde empezamos a entender dónde estamos realmente y hacia dónde debemos ir. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos da discernimiento y la capacidad de distinguir lo que está bien del mal, lo que es de Dios y lo que es nuestro propio deseo. Y esta claridad es esencial, porque cuando sabemos en quién confiamos y hacia dónde vamos, no hay ninguna barrera que no podamos superar. Otra verdad esencial sobre las batallas espirituales es que a menudo tienen un impacto colectivo. Al ayunar no solo por nosotros mismos, sino también por nuestra familia, amigos, comunidad e incluso nuestra nación, nos llevamos a un nivel más profundo de intercesión. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que participamos activamente en el plan de salvación y restauración de Dios. En 2 Crónicas 7:14 leemos:
Y si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humille y ore, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé desde el cielo, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Es una invitación, querida. Una invitación a ser agentes de transformación. Aunque estamos rodeados de desafíos, la práctica del ayuno nos abre los ojos a la grandeza de nuestro Dios. Debemos recordar que la victoria ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. Con cada ayuno recordamos esto. Cuando ayunamos, rechazamos las cadenas de la desesperación y la impotencia. En cambio, proclamamos que nuestra esperanza está establecida en aquel que nos llamó y nos permitió vencer. Y aquí es donde la unidad se convierte en un aspecto crucial de nuestro camino. El ayuno es poderoso cuando se practica en comunidad. Cuando un grupo de personas se reúne para ayunar y orar, creamos un entorno donde la presencia del Señor puede actuar aún más poderosamente. Leemos en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto debería motivarnos a buscar el ayuno juntos, intercediendo unos por otros y clamando por la manifestación del poder de Dios entre nosotros. Si estás aquí y sientes que estás solo en tu lucha, te digo, no te rindas. Formas parte de un cuerpo llamado a unir fuerzas en busca de la presencia y el poder de Dios. Reúneos con amigos, hermanos y hermanas de la fe y practicad juntos el ayuno y el llanto. No solo experimentarás un fortalecimiento espiritual, sino que también verás milagros suceder, no solo en vuestras vidas, sino en la vida de quienes rezáis. Dejad que el Espíritu Santo hable a vuestros corazones sobre cómo podéis practicar el ayuno, ya sea individualmente o en grupo. Considera crear un plan de ayuno que involucre a tu iglesia o familia, estableciendo momentos dedicados a oraciones conjuntas. No subestimes lo que Dios puede hacer cuando nos unimos en la fe. A medida que nos acercamos al final de este tiempo juntos, os invito a todos a reflexionar sobre lo que se ha compartido. ¿Qué está diciendo Dios a tu corazón? ¿Qué te ha impedido adentrarte en la práctica del ayuno? Recuerda, el ayuno es un recurso disponible para cualquiera que desee una relación más profunda con Dios. Esta es una oportunidad para transformar no solo tu vida, sino también para ser un canal de bendiciones para quienes te rodean. Así que te animo no solo a practicar el ayuno, sino a vivirlo como un estilo de vida. Cuando te rindas a este llamamiento, con un corazón sincero y humilde, verás la mano de Dios moverse en tu vida de maneras inimaginables. Es hora de despertar, queridos hermanos. Es hora de levantarse y clamar a Dios. La cosecha es excelente, pero las obreras son pocas. Entonces, seamos esos trabajadores. Seamos la luz y la sal en este mundo perdido, y que nuestros ayunos sean una ofrenda a Dios que impactará generaciones. Recemos juntos. Que el Señor nos fortalezca, nos guíe y nos permita buscarle fervientemente, entregándonos por completo a Él mediante el ayuno y la oración. Amén. A medida que continuamos en nuestro camino espiritual, es fundamental entender que el ayuno no es solo una práctica temporal, sino que debe considerarse un estilo de vida, una disposición constante a buscar la presencia y dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Debemos entender que la entrega a Dios va más allá del acto de ayuno. Implica un compromiso de corazón, un anhelo genuino de vivir, según su voluntad en todas las situaciones. Cuando observamos la vida de las personas que ayunaron en la Biblia, nos damos cuenta de que el ayuno era una expresión de una relación continua. Moisés, por ejemplo, pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, ayunando y buscando la guía de Dios. No solo se abstenía de comer algo físico, se alimentaba de la palabra y la sabiduría del Señor. Esta conexión íntima que tenía con Dios le permitió guiar al pueblo de Israel de manera poderosa. Esto nos muestra que, al alimentarnos de Dios, las decisiones que tomamos en nuestra vida se guían más por su voluntad y propósito. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo hemos buscado la guía de Dios en nuestras vidas? ¿Nos hemos dedicado a este encuentro diario con Él, como Moisés? ¿O hemos permitido que las distracciones y presiones de la vida cotidiana nos alejen de esta relación tan vibrante? El ayuno nos brinda la oportunidad de reenfocar nuestro enfoque en Dios, ayudándonos a ver más allá de las circunstancias que nos rodean. Cuando nos apartamos y reservamos momentos específicos para el ayuno y la oración, empezamos a darnos cuenta de lo rápido que podemos alejarnos de la verdad de Dios y conectar con lo que realmente importa. Es esencial que busquemos este tipo de relación,
no solo en nuestra vida personal, sino también en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Cuando ayunamos individualmente, nos fortalecemos. Pero cuando ayunamos colectivamente, nos convertimos en poderosos receptores de la gracia y el poder de Dios. En Hechos 13 vemos la iglesia en Antioquía, donde los líderes ayunaban y rezaban. Durante este tiempo, el Espíritu Santo habló y dirigió a los apóstoles hacia una nueva misión. El ayuno ha traído un avivamiento y un nuevo rumbo para la obra de Dios. Este es el potencial del ayuno en comunidad. Ya sea que busquemos un avivamiento en nuestras iglesias o un nuevo derramamiento del Espíritu, no podemos ignorar el poder del ayuno. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a unirnos en la fraternidad de oración y pan, llevando nuestras preocupaciones y desafíos unos a otros. Recordemos que Jesús dijo en Mateo 18:19, «De verdad os digo, si dos de vosotros estáis de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pidan, será por ellos mi Padre que está en los cielos». Hay un poder extraordinario en la unidad y el acuerdo. En este momento, te invito a pensar en quién a tu alrededor puede unirse a ti en este esfuerzo de búsqueda y ayuno. Puede ser en pequeñas reuniones de oración, reuniones en grupos reducidos o incluso en campañas de ayuno y oración de 21 días. Cada paso dado en esta dirección es un paso hacia una comunidad más fuerte y unida, donde la gloria de Dios se revela de maneras poderosas entre nosotros. Al considerar el ayuno como un estilo de vida y un camino de unidad, es importante abordar también un tema fundamental: la calidad de nuestra relación con Dios. El ayuno no debe verse como una forma de negociar con Dios, como una negociación en la que buscamos algo a cambio. El ayuno debe venir de un lugar de amor y devoción, un corazón que anhele estar más cerca del Señor. Esto es lo que nos recuerda al pasaje de Isaías 58, donde Dios habla del verdadero ayuno. No es simplemente un sacrificio, sino una transformación que conduce a acciones concretas de amor y servicio. Debemos preguntarnos, ¿es nuestro ayuno un signo de fe o una simple formalidad? ¿Qué necesitamos ajustar en nuestra perspectiva? Es vital recordar con gratitud lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas a través del ayuno y la oración. Siempre responde a nuestros gritos, a veces de la manera que esperamos, a veces de maneras que nos sorprenden. El Espíritu Santo es sensible a nuestros corazones rotos y dispuestos, por lo que debemos estar abiertos a las formas inesperadas en que Él actúa. Recordemos también que ayunar no siempre es fácil. Puede haber luchas, intentos de retirarse hacia pasiones carnales y presiones externas que intenten desviar nuestra atención. Esto es normal. Cada uno de nosotros ha experimentado dificultades para mantenerse firme en nuestra práctica devocional. Pero es, en este momento, cuando necesitamos aferrarnos más estrechamente al Señor. Es la resistencia la que nos lleva a la profundidad y madurez. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda que «mi gracia os basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad». Nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su poder se revele en nosotros. Te animo, ayunando, a liberarte de toda carga que te ha encarcelado. Aprovecha el ayuno para lanzarla sobre el Señor, según 1 Pedro 5:7, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por ti. No lleves cargas que no te pertenecen. Deja que Cristo te tome por ti. Al cerrar esta temporada, quiero que cada uno de nosotros salga de aquí con la determinación de ver el ayuno no solo como algo que se debe practicar en tiempos difíciles, sino como una parte integral de nuestro camino con Dios. Que abracemos esta disciplina con alegría y expectación, ansiosos por ver qué hará Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestra comunidad. Que tu práctica del ayuno te lleve a un lugar de relación más profunda y verdadera con el Señor. Que nos recordemos cada día que, como siervos de Dios, tenemos acceso al poder que nos fortalece en las batallas y nos guía en las victorias. No estamos solos, estamos juntos en este camino, buscando el rostro de nuestro Dios. Podemos ganar con la fuerza del Señor, y juntos, como su pueblo, podemos impactar al mundo. Oremos juntos, clamemos al Señor, y confiemos en que Él está obrando en nosotros, a través de nosotros y a través de nosotros. Que cada uno de vosotros salga de esta experiencia transformado y lleno de fe, dispuesto a ayunar y orar, siempre buscando el rostro de nuestro Dios. Amén. A medida que profundizamos en nuestra comprensión del ayuno, es vital reconocer su propósito transformador en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios. El ayuno va más allá del acto de abstinencia física.
Se convierte en un medio para acercarnos a un amor mayor por Dios, fortalecer nuestra fe y ponernos en un camino de renovación espiritual. Es una invitación para que hagamos una evaluación honesta de dónde estamos en nuestro camino y dónde queremos estar, guiados por el Espíritu Santo. Piensa un momento en la historia de David. En el Salmo 42, 1, 2, dice: Así como un ciervo anhela aguas corrientes, así mi alma anhela a ti, Dios mío. Mi alma ansía a Dios, al Dios viviente. ¿Cuándo iré a presentarme ante Dios? David era muy consciente de su necesidad de Dios. El ayuno formaba parte de su incansable búsqueda de una conexión más profunda con el Señor. No se conformaba con menos, quería estar lleno de la presencia de Dios. Como David, nuestras almas a menudo claman por esta fuente de agua viva, pero nos distraemos con las cosas del mundo. El ayuno puede ser ese momento en el que volvemos al propósito original de nuestra creación, glorificar a Dios y disfrutar de una relación íntima con Él. Al ayunar, nos detenemos y reflexionamos sobre nuestra vida y permitimos que Dios nos revele las áreas que necesitan atención. Es un tiempo de reorientación. Durante el ayuno, no solo experimentamos un fortalecimiento espiritual, sino que también podemos prepararnos para escuchar la voz de Dios. A menudo, nuestras vidas ajetreadas pueden hacer que nos volvamos sordos a su palabra. En Job 33:14 se nos dice: Porque Dios habla una o dos veces, pero el hombre no escucha. En el silencio del ayuno, encontramos un espacio donde podemos oír su voz sin las distracciones habituales de la vida cotidiana. Es esencial crear un entorno propicio para esto. Dedica un tiempo específico a tu rutina diaria. Reserva un lugar en casa donde puedas conectar de forma especial con el Señor durante el ayuno. Deja que el Espíritu Santo sirva a tu corazón en este lugar de búsqueda. A menudo, las revelaciones más profundas sobre nosotros mismos y lo que Dios desea para nosotros llegan en tiempos de soledad con Él, donde las distracciones mundanas se silencian. Y al hablar de la transformación que puede traer el ayuno, no podemos ignorar el poder de esta práctica en nuestra comunidad. Cuando la iglesia se une en ayuno, se manifiesta un poder sobrenatural. Como en Hechos 4:31, cuando los creyentes oraban juntos, y el lugar donde estaban reunidos se sacudió, y todos estaban llenos del Espíritu Santo, y pronunciaban la palabra de Dios con valentía. Este es el tipo de audacia y poder que podemos experimentar mientras ayunamos colectivamente como el cuerpo de Cristo. Esta unidad en la práctica del ayuno no es solo para la edificación personal, sino un acto de intercesión colectiva. Al ayunar por un propósito común, ya sea sanar, restaurar relaciones, avivar nuestra ciudad o dirigir nuestro liderazgo, nos convertimos en canales de la gracia y el poder de Dios. ¿Cuál es el grito de tu corazón en tu comunidad? ¿Qué deseas ver transformado a tu alrededor? Este es el momento de buscar al Señor juntos, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones. A menudo, Dios puede estar llamándonos a acciones adicionales en respuesta a nuestro ayuno. El ayuno no debe verse solo como el final, sino como el punto de partida. El ayuno genuino nos lleva a acciones de compasión, restauración y servicio. En Isaías 58:6, Dios dice: ¿No es este el ayuno que he elegido, que sueltes las bandas de la impiedad, que deshagas las de la esclavitud, que liberes a los oprimidos y que rompas en pedazos todo tipo de cargas? El ayuno debe dar impulso a nuestras acciones de misericordia y justicia. ¿Qué podemos hacer, entonces, a la luz de lo que Dios nos revela durante este tiempo? Reconozcamos que incluso pequeñas acciones inspiradas por el Espíritu pueden resultar en grandes transformaciones. El Señor nos llama a ser luz y sal en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas, en nuestras familias y comunidades. Puedes mirar a tu alrededor y ver qué necesidades está poniendo Dios en tu camino. ¿Qué puedes hacer para unirte a quienes sufren, ofreciendo consuelo y esperanza? Dios nos llama a actuar, y la verdadera esencia del ayuno es que nos transforma para que podamos ser agentes de transformación. A veces, el ayuno puede llevarnos a lugares donde se ponen a prueba nuestras convicciones. Cuando el ayuno expone áreas donde aún hay resistencia o resistencia a la voluntad de Dios, debemos estar preparados para dar un paso atrás y entregarlo todo al Señor. Esa es una parte del viaje. Reconocer que somos seres humanos en busca de Dios, falibles y necesitados de su gracia. En Romanos 12:2, se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. El ayuno es una herramienta poderosa para esto.
Hermanos y hermanas, quiero animaros a que abracéis esta disciplina con un corazón abierto y vulnerable. No dejes que el miedo a lo desconocido te impida sumergirte en esta experiencia. Dios tiene un deseo ardiente de revelarse a cada uno de nosotros. El ayuno es solo la puerta de entrada a algo más grande, la oportunidad de conocer el amor pleno y profundo que Él tiene por cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a abrir esa puerta? ¿Estás dispuesto a entregarte a este viaje? Cuando ayunes, prepárate para cosas increíbles. Prepárate para oír la voz de Dios. Prepárate para ver milagros, no solo en tu vida, sino en la vida de quienes te rodean. No olvidéis que la fidelidad de Dios se extiende incluso a todos los que le buscan con un corazón arrepentido y sincero. Confía en la buena obra que Dios ha iniciado en ti. Cada ayuno es un paso hacia el crecimiento, no solo espiritualmente, sino en todas las áreas de la vida. Es hora de seguir adelante. Clama al Señor y deja que opere en ti, a través de ti y dentro de tu comunidad. Recemos juntos, buscando su rostro y entregándonos por completo a Él. Que nos transformemos, que nuestros ayunos sean testimonio de su gracia y que veamos la gloria de Dios revelada en nuestro medio mientras nos reunimos. Que cada uno de nosotros salíamos de esta experiencia no solo renovado, sino preparado para traer la luz del Señor a un mundo que le necesita desesperadamente. Amén. A medida que avanzamos en este camino de comprensión del ayuno, es crucial reconocer que la transformación que Dios desea en nuestras vidas no se limita solo al tiempo dedicado a la oración y el ayuno. Esta práctica es un punto de partida que nos conduce a una relación más profunda y verdadera con Él. El ayuno debe verse como un estilo de vida, no como un evento aislado. De hecho, cuando nos entregamos a Dios de manera integral, nos convertimos en participantes de su misión en un mundo que clama por esperanza, liberación y sanación. El verdadero propósito del ayuno va mucho más allá de simples cambios físicos o emocionales. Al ayunar, nos convertimos en recipientes de la presencia de Dios. En Juan 7:38, Jesús dijo: «Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre brotarán ríos de agua viva». Al vaciarnos mediante el ayuno, hacemos espacio para que el Espíritu Santo fluya libremente en nuestras vidas, trayendo nuevas direcciones y propósitos. El lado de Él, que fluimos, que nos permite dar fruto del Espíritu en nuestra vida diaria. Cuando observamos la vida de Cristo, vemos que Él mismo pasó por periodos de ayuno, 40 días en el desierto, donde fue puesto a prueba y preparado para su ministerio. Durante este tiempo, se entregó completamente al Padre, buscando su voluntad, no la suya. Creemos que esta es la clave para que también comprendamos la profundidad del ayuno. No es solo una lista de deseos que entregamos a Dios, sino una entrega de todo nuestro ser a su voluntad perfecta. Este ejemplo nos lleva a pensar: ¿cómo hemos buscado la voluntad de Dios en nuestra vida diaria? El ayuno debería llevarnos a una rendición total en la que nos alejemos de nuestros propios deseos y expectativas para dar la bienvenida a la plenitud de la voluntad del Padre. Es un momento en el que la reverencia pura se encuentra con la necesidad de sumisión, donde el foco se dirige a Él. Y hablando de entregas, es casi imposible no mencionar el impacto que esta práctica puede tener en la vida que nos rodea. Cuando ayunamos y buscamos a Dios en la intercesión, no solo cambiamos nuestro corazón, también podemos ser instrumentos de Dios para tocar las vidas que nos rodean. En 1 Timoteo 2, 1, 2, Pablo nos exhorta diciendo: «Primero os exhorto a que se hagan depreciaciones y oraciones, intercesiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia». Esta es una instrucción clara de que nuestras oraciones y ayunos tienen el poder de influir y moldear los contextos. Además, al ayunar por quienes nos rodean, entramos en un espacio de llanto y cuidado por la vida de los demás. Es una oportunidad para convertirse en un apoyo espiritual para amigos y familiares que enfrentan desafíos. Qué bendición es ser usado por Dios para interceder por quienes están en dificultades. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de ver milagros ocurriendo en vidas que, muchas veces, consideramos inalcanzables. ¿Sabes? Uno de los aspectos más bonitos del ayuno es la forma en que nos enseña a cultivar la compasión. Al abstenernos de nuestras necesidades, empezamos a ver las necesidades de los demás con más claridad.
Las dificultades y privaciones que enfrentamos en el ayuno nos permiten empatizar con quienes atraviesan diferentes dificultades. Mirando a nuestro alrededor y uniendo en oración y ayuno, podemos convertirnos en agentes de cambio, trayendo esperanza a través del amor genuino de Cristo. Qué hermoso si somos la respuesta a las oraciones de alguien, no por algo grande, sino simplemente siendo verdaderos dedos de la mano de Dios para tocar y sostenerle. Hemos sido llamados a ser los pies y manos de Jesús, y el ayuno es una forma de prepararnos para esa misión. En Filipenses 2:4 se nos anima a no mirar lo que te corresponde, sino también las cosas de los demás. Esta mentalidad se activa mucho a través del ayuno, cuando dejamos ir nuestras propias necesidades y buscamos activamente las necesidades de los demás. Avanzando en nuestra comprensión del ayuno, también debemos tener en cuenta las promesas que tanto nos animan como nos sostienen en nuestro camino. La palabra de Dios está llena de promesas que nos animan a vivir en fe y a establecer una relación activa y de confianza con el Señor. En el Salmo 37:4 encontramos: Deleitaos también con el Señor, y Él os concederá lo que vuestro corazón desea. Esto nos recuerda que, a medida que nos entregamos a Él, nuestros deseos se alinean gradualmente con los suyos, y por eso nuestras oraciones se convierten en mucho más que deseos egoístas. Se convierten en una expresión sentida de la voluntad de Dios. Y mientras avanzamos con este llamado al ayuno, no debemos permitir que el miedo ni la duda limiten nuestra capacidad para responder a esta invitación divina. Recordemos que Dios es fiel, y su deseo es que nos acerquemos a Él. Cuando estamos dispuestos a someternos a Él en oración y ayuno, siempre nos encontrará en nuestro lugar de vulnerabilidad, trayendo celebración y renovación espiritual. Te invito a reflexionar. ¿Cómo ha moldeado el ayuno tu relación con Dios? Es fundamental que exaltemos una búsqueda sincera de una relación genuina con el Señor. Al hacerlo, nos transformaremos auténticamente, no solo por fuera, sino profundamente por dentro. En este momento, invito a cada uno de vosotros a preguntaros con perspicacia: ¿qué áreas de mi vida necesitan renovación? ¿Hay algo en mi corazón que me impida emprender este camino de compromiso con el ayuno? Si sientes que hay algún peso, que hay alguna carga, no dudes en arrojarla al Señor. Como en 1 Pedro 5:7 aprendemos: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. Le importa cada detalle de su vida, sus luchas y sus logros. Al acercarnos al final de ese tiempo, reunámonos y clamemos al Señor. Vamos juntos, como un solo cuerpo, a pedirle a Dios que nos fortalezca y renueve nuestra fuerza, que Él nos ayude a dejar atrás nuestros viejos hábitos y a convertirnos en criaturas verdaderamente nuevas. Y que, a través del ayuno, podamos salir de aquí preparados para llevar adelante la misión y el amor de Cristo a todos los que nos encontremos. Dios se mueve entre nosotros. Su gracia es suficiente, y con cada paso que demos juntos, en oración y ayuno, seremos testigos del extraordinario poder de nuestro Dios en acción. Amén. Mientras continuamos nuestro camino sobre el poder transformador del ayuno, es esencial que abracemos la profundidad de esta experiencia espiritual como una forma de conectar más íntimamente con el corazón de Dios. El ayuno no es solo una práctica religiosa, es una declaración de fe, una demostración de nuestra necesidad de Dios y la expectativa de que Él actuará en nuestras vidas de maneras gloriosas. Pensemos por un momento en la vida de Daniel. Era un hombre de oración y ayuno constantes. Su silencio y devoción le valieron grandes revelaciones y protección. Cuando se enfrentó a desafíos en Babilonia, Daniel no dudó en ayunar y buscar el rostro de Dios. En Daniel 9:3 dice: «Me volví a Dios, al Señor, para ofrecerle oraciones y súplicas en ayuno». El resultado de su ayuno no solo fue la respuesta a sus peticiones, sino también la sabiduría y comprensión que surgieron de su rendición. Daniel no solo deseaba ver milagros, sino también un avivamiento espiritual en su nación. Esto es una invitación para que hagamos lo mismo en nuestras vidas. El ayuno puede ser el camino que nos lleva a una claridad que antes se nos escapaba. Debemos parar y preguntarnos: ¿qué es lo que realmente busco ayunando? ¿Es una bendición específica? ¿Es la resolución de algún problema? ¿O es la búsqueda desesperada de una relación más profunda con mi Creador? Si la respuesta es la segunda, entonces vamos por buen camino. De hecho, el ayuno es un ejercicio que nos obliga a reflexionar sobre nuestras verdaderas motivaciones.
nos saca de lo automático y nos invita a un lugar de seriedad y autenticidad en nuestra búsqueda de Dios. Muchos de nosotros podemos encontrarnos en situaciones donde la presión cotidiana nos lleva a desconectarnos de lo que realmente importa. Podemos quedarnos atrapados en nuestras rutinas hasta el punto de olvidar la necesidad de acercarnos a Dios. Por eso, experiencias como el ayuno son cruciales. Nos recuerdan quiénes debemos ser, siervos que buscan cumplir la voluntad del Padre. El ayuno suele ir acompañado de momentos de lucha interna. Es cierto que la carne puede rebelarse, clamando por placeres y distracciones. En Gálatas 5:17, Pablo nos advierte: porque la carne milita contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque son opuestos entre sí. Este es el momento en que debemos mantenernos firmes. Es cuando dejamos ir nuestros deseos y anhelos y nos alineamos con los planes del Señor. El ayuno nos obliga a enfrentarnos a estas tensiones y, al enfrentarnos, encontramos un verdadero propósito. Hermanos, es casi como un entrenamiento espiritual. Así como los deportistas se preparan en sus rutinas diarias, también debemos prepararnos para las batallas espirituales que enfrentamos. El ayuno es un factor importante en nuestra disciplina. Nos fortalece, agudiza nuestra sensibilidad y nos hace más receptivos al Espíritu Santo. Es una práctica que nos mantendrá en constante vigilancia. Y a medida que ayunamos, nos acercamos más al poder transformador de Dios que debería fluir en nuestras vidas. Como podemos ver, el ayuno también influye en nuestra visión del mundo que nos rodea. Cuando ayunamos sinceramente, empezamos a ver las cosas bajo una nueva perspectiva. A partir de 1 Juan 3:17, encontramos un llamado a la acción. Y todo aquel que posee posesiones en este mundo cierra su corazón. ¿Cómo puede habitar en él el amor de Dios? Aquí, se nos desafía a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden fluir de la gracia que hemos recibido. Reflexionando sobre esto, ¿cómo podemos aplicar las lecciones del ayuno en nuestras relaciones? Cuanto más tiempo nos tomemos para ayunar y orar, más amor y gracia deberíamos mostrarnos el uno al otro. El ayuno debería llevarnos a un lugar donde nuestras interacciones estén marcadas por la compasión y la empatía. Esto, a su vez, crea un entorno propicio para la unidad de la Iglesia, donde juntos podemos impactar al mundo de manera poderosa. Y no debemos olvidar que el ayuno también es una oportunidad de intercesión. Oremos por aquellos que no tienen la misma oportunidad que nosotros de clamar al Señor. Recemos por nuestra ciudad, por la nación y por el mundo. La palabra de Dios en 2 Crónicas 7:14 nos recuerda el poder de la oración de intercesión. Y si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando ayunamos, debemos recordar hacerlo también en intercesión por los demás. Esto no solo nos ayuda a mantenernos conectados, sino que también nos hace más conscientes de las necesidades que nos rodean. Al dedicarnos a esto, arrojamos un rayo de luz sobre lo que Dios quiere hacer no solo en nuestras vidas, sino en la vida de todos los que nos rodean. No estamos solos en este camino, y el ayuno nos lo recuerda. Como comunidad de creyentes, debemos ver el ayuno como un esfuerzo colectivo, en el que nos unimos por las mismas razones. Podemos tener diferentes preocupaciones y preocupaciones, pero cuando nos unimos en oración y ayuno, fortalecemos nuestros lazos. En Efesios 4:3 se nos llama a buscar mantener la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Nuestra unión es un testimonio de la presencia de Dios y de la transformación que podemos experimentar como un solo cuerpo. Teniendo todo esto en cuenta, quiero animarte a que no dudes en comprometerte con esta práctica espiritual. Lo que al principio puede parecer un desafío, puede convertirse en una fuente de vida y renovación. Lo que Dios hizo en el pasado, sigue haciéndolo hoy. Recuerda las promesas eternas que se nos han hecho, así que, al reunirnos una vez más en oración, que abramos nuestro corazón y permitamos que Él nos moldee, nos guíe y nos renueva. Es hora de alzar la vista y contemplar lo que Dios tiene para ofrecer. Es fiel y nos ha invitado a formar parte de su gran plan. Que seamos valientes y diligentes en nuestra respuesta a su llamado. La transformación comienza con cada uno de nosotros, y cuando oramos juntos, sin duda estaremos más cerca de ver su gloria manifestada. Oremos juntos, dejando que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, nos guíe en el ayuno y nos prepare para lo que está por venir. Estamos listos para experimentar lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén.
De cara a cabo en el camino que estamos juntos, siento que es esencial reflexionar sobre la esencia del ayuno y sus verdaderas implicaciones en nuestra vida espiritual. El ayuno es una práctica que, en esencia, nos lleva a una búsqueda intencionada de Dios. La abstinencia de la comida o del placer no es el fin, sino el medio que nos acerca al corazón del Señor. Cuando nos retiramos temporalmente de lo que nos sostiene físicamente, dejamos espacio para que la sed espiritual sea saciada por la presencia divina. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo 5:6: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán llenos. Esta no es solo una frase que se aplica a un momento concreto de la vida, sino un llamado continuo para todos nosotros. Lo que digo es que deberíamos sentirnos impulsados por este hambre y sed, una búsqueda que quizá se perdió en las distracciones de la rutina. Es en este ardiente deseo de justicia y de estar en unión con Dios donde nuestro ayuno se vuelve verdaderamente significativo. No debemos olvidar que el deseo de estar más cerca de Dios transforma no solo nuestras vidas, sino que también afecta directamente a nuestro entorno. Cuando ayunamos, mucho más allá del acto físico de abstenerse, invocamos el poder transformador que puede cambiar no solo las circunstancias que nos rodean, sino también el propio entorno en el que estamos inmersos. El ayuno nos brinda la oportunidad de iluminarnos y reorientar nuestras vidas ante Dios, alineando nuestros propósitos con los suyos. La palabra de Dios en 2 Crónicas 7:14 nos enseña: «Y si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Hay una conexión clara entre el ayuno, la oración, la humillación ante Dios y la sanación que sigue, y eso debería desafiarnos a cada uno a considerar: ¿qué estamos buscando realmente? Cuando ayunamos, ¿solo pedimos bendiciones individuales o también buscamos restaurar lo que está roto a nuestro alrededor? La verdad es que, en un mundo tan angustiado y destrozado, nuestra vocación va más allá de nuestras necesidades personales. La intercesión debe ser una parte clave de nuestra práctica de ayuno, ya que debemos clamar a Dios no solo por nosotros mismos, sino por nuestra familia, amigos, vecinos y toda la comunidad. El ayuno verdadero nos hace mirar hacia afuera, nos hace ver las dificultades de los demás y nos motiva a actuar. Cuando miramos lo esencial para la sanación y restauración de nuestro prójimo, en realidad estamos elevando nuestras súplicas a un nivel superior, un nivel de compasión y amor. Además, os invito a reflexionar sobre las promesas de Dios en Deuteronomio 28. Este pasaje eleva la línea entre obediencia y bendición. Cuando seguimos los caminos del Señor, nos hace dignos de sus bendiciones. Y la obediencia incluye el ayuno, que es una demostración de nuestra sumisión y entrega a Él. Al ayunar, abrimos puertas para que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros, trayendo renovación y fortaleciendo nuestra fe. Un aspecto poderoso del ayuno es la renovación personal que proporciona. Cuando nos abstenemos, nos obligamos a enfrentarnos y dejar ir distracciones que pueden distraernos de centrarnos en Dios. El ayuno no es solo para mantenernos alejados de la comida, es una acción deliberada que nos llama a soltar las cosas que pueden alejarnos de la presencia del Señor. Esto es una liberación espiritual, una liberación de lo que nos une a la tierra y nos impide recibir las promesas de vida abundante que Dios ha preparado para nosotros. David, en Salmos 42:1, expresa este ardiente deseo cuando dice: «Así como un ciervo anhela aguas, así anhela mi alma por ti, oh Dios». Esa es la profundidad de nuestro anhelo, un verdadero deseo de estar con Dios, de estar llenos de su presencia. El ayuno es la expresión de esto. Si sientes un vacío, un deseo profundo que clama por más de Él, el ayuno es la forma en que puedes saciar esa sed. Al unirnos para ayunar, estamos creando un entorno que permite al Espíritu Santo actuar con poder. En Hechos 2, cuando el pueblo se unió en oración y perseverancia, el Espíritu se manifestó de manera poderosa. Cuando nos unimos en ayuno, aunque nuestra adoración y súplica se realicen en lugares diferentes, nuestro corazón se une en la búsqueda de la misma presencia. Y queridos, esto no solo es poderoso, es extraordinario. Es un recordatorio de la unidad del cuerpo de Cristo. Esta unión de ayuno nos conduce a la responsabilidad espiritual.
Al participar en la oración y el ayuno, estamos llamados a recordar a quienes no conocen a Cristo. Al interceder ante el Señor, estamos haciendo un acto de amor y servidumbre hacia los demás. En 1 Timoteo 2, 1, 2, Pablo nos instruye: Os exhorto ante todo a que se hagan depreciaciones y oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos tener una vida tranquila en toda piedad y honestidad. Así que son las intercesiones por esta vida las que abren la puerta a un avivamiento espiritual que brilla en nuestros corazones y irradia a nuestro alrededor. En conclusión, al acercarnos a estas próximas semanas de ayuno y oración, que tengamos la clara convicción de que no solo estamos practicando, sino que estamos participando en una transformación espiritual vital. Que esto nos lleve a experimentar más del corazón de Dios y a ser agentes de cambio para quienes nos rodean. Busquemos a Dios, no solo para abrir las puertas de nuestros salones, sino para abrir las puertas de nuestro corazón. Por eso, os invito a dejarse llevar por este camino, a comprometeros de todo corazón con la llamada del ayuno y la oración. Aprovechemos esta oportunidad para transformar nuestro espíritu, manteniendo el foco en el amor y la intercesión. Mientras nos reunimos ahora en oración, que nuestros corazones estén dispuestos y abiertos para que Dios haga todas las cosas nuevas en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Amén. A medida que profundizamos en las verdades que surgen del ayuno y la oración, creo que es esencial que reflexionemos sobre algunas de las promesas y ejemplos que encontramos en las Escrituras. Cada vez que participamos en estas prácticas espirituales, en realidad estamos accediendo a un legado profundo que nos ha dejado quienes, antes que nosotros, han experimentado poder y transformación en presencia de Dios. Piensa, por ejemplo, en Daniel. Era un hombre que no solo buscaba a Dios en tiempos de angustia, sino que hacía del ayuno una práctica constante en su vida. En Daniel 9:3 leemos que salió a buscar al Señor Dios en oración y súplica, ayuno, con saco y cenizas. Daniel comprendió que la oración y el ayuno eran instrumentos de poder en su relación con Dios, y, en respuesta a su ferviente búsqueda, recibió profundas visiones y revelaciones sobre el futuro de su pueblo. ¿Qué nos enseña esto? Que el ayuno no es solo una práctica de negación, sino una preparación para recibir. Cuando ayunamos y oramos, nos volvemos más sintonizados con la voz de Dios y sus intenciones, y podemos ser instrumentos de su voluntad en medio del caos. Además, cuando hablamos de unidad e intercesión, no podemos olvidar la oración de Jesús en Juan 17, donde suplicó al Padre por todos nosotros. Nos pidió que fuéramos uno, así como Él es uno con el Padre. Él dijo: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno solo. La belleza de esta oración es que no es solo una unidad superficial, es una profundidad espiritual que refleja el carácter de Dios. Cuando ayunamos y oramos juntos, respondemos al corazón de Cristo, buscando esa unidad que no solo enriquece nuestras relaciones, sino que también fortalece nuestro testimonio ante el mundo. Ahora, mientras reflexionamos sobre la idea de la responsabilidad espiritual, recuerdo cómo la palabra nos enseña. En Ezequiel 22:30, Dios busca verdaderos intercesores, aquellos que estén dispuestos a ocupar el hueco por la tierra. Esa es una llamada que resuena a lo largo de los siglos, resonando en nuestros corazones hoy. Cuando nos unimos en oración y ayuno, nos convertimos en participantes de esta misión tan importante: interceder y suplicar ante el Señor por quienes no conocen su verdad y su amor, extendiendo la mano a quienes están perdidos en la oscuridad. La responsabilidad que encontramos en el ayuno es la responsabilidad de convertirnos en voces de esperanza, gracia y transformación. En este momento, quiero recordar la parábola del buen samaritano, que nos desafía a ampliar nuestra visión de los demás. Jesús ilustra no solo la importancia de amar y cuidar, sino también de actuar. Durante nuestro ayuno y oración, debemos buscar oportunidades para ser el buen samaritano en nuestras comunidades. Es un llamado a reconocer la necesidad que nos rodea y a reflejar el amor de Cristo en acciones prácticas. Cuando nos unimos en oración, debemos pedirle a Dios que abra los ojos para que podamos ver las oportunidades de servicio que tenemos delante. Sabes, es fácil perderse en nuestro propio mundo, en nuestros propios dolores y luchas, pero el llamado al ayuno también es un llamado a liberarnos de nuestro egocentrismo. En Filipenses 2:4 se nos instruye a no mirar las cosas de los demás,
sino también las cosas de los demás. Esta es la esencia del amor activo, de la generosidad que surge de nuestra relación íntima con Dios. El ayuno, en este sentido, nos transforma en agentes de cambio. Hermanos y hermanas, que esta práctica se convierta en una verdadera experiencia espiritual, que nos lleve a un nuevo nivel de intimidad con Dios y compasión por los demás. Que reconozcamos que cada acto de ayuno y oración que hacemos es una semilla plantada que, con el tiempo, dará frutos de transformación en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. En Gálatas 6:9 se nos recuerda: y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos, si no nos desmayamos. A medida que avanzamos en este tiempo de oración y ayuno, también debemos recordar la perseverancia. Rezar y ayunar puede ser complicado, y habrá momentos en los que nos sintamos desanimados, pero la palabra nos anima a ser persistentes. Jesús contó la parábola del juez malvado en Lucas 18, no solo para mostrarnos que Dios escucha nuestras súplicas, sino también para enseñarnos la importancia de perseverar en la oración, incluso cuando las respuestas parecen retrasadas. Por tanto, mantengamos la firmeza, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Cada oración es una conexión directa con el trono de la gracia, y cada día de ayuno es una declaración de nuestra dependencia de Dios. El ayuno y la oración son invitaciones divinas para entrar en el reino de lo sobrenatural. Cuando nos comprometemos con esta práctica, no solo buscamos ayuda, nos estamos alineando con la voluntad de Dios de una manera poderosa. Nos llama a estar anclados en Él, a liberarnos de las ataduras de este mundo, para que podamos ver claramente las verdades del reino. Así que no dudemos, sino que busquemos fervientemente, sabiendo que somos escuchados y que nuestras oraciones tienen poder. Mientras nos preparamos para orar juntos una vez más, invito a cada uno de vosotros a reflexionar sobre las áreas de vuestra vida que necesitan renovación. ¿Qué le estás aportando a Dios? ¿Cuáles son vuestras preocupaciones? Entregámoselos, sabiendo que no solo escucha, sino que responde, que nuestros corazones estén abiertos para ser moldeados y transformados, que cada uno de nosotros salga de este momento más preparado para impactar el mundo con amor y esperanza. Este es el momento de comprometerse plenamente con este camino espiritual, que seamos astutos en la búsqueda del Señor y que se abra un nuevo capítulo a través del ayuno y la oración en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Que estemos preparados para ver manifestada su gloria. Amén. Que todos nosotros, juntos, nos levantemos como testimonio vivo de la transformación que Dios es capaz de realizar. Oremos. A medida que profundizamos aún más en este camino de oración y ayuno, es vital recordar la importancia de la expectativa. No solo debemos clamar a Dios, sino esperar con el corazón atento y abierto. Esta expectativa es una expresión de nuestra fe, la creencia inquebrantable de que Dios está en movimiento, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. Hebreos 11:1 nos ofrece una definición poderosa. Ahora bien, la fe es la seguridad de lo que esperamos y la evidencia de cosas que no vemos. Cada oración que rezamos es un paso hacia aquello que aún no se ha manifestado, pero que creemos fervientemente que Dios está preparando. Jesús nos enseñó sobre esta expectativa en la parábola del sembrador en Mateo 13. El sembrador sale a sembrar, y la semilla se siembra en diferentes tipos de tierra. La lección aquí es clara. No todos los corazones están preparados para recibir la palabra, pero donde la semilla cae en tierra fértil, da frutos abundantes. Y nosotros, como sembradores, debemos ser diligentes, confiados en que nuestras oraciones y esfuerzos no son en vano, porque Dios está cultivando corazones y preparando el terreno para una cosecha abundante. A menudo puede parecer que solo hemos recibido una respuesta de silencio, pero recordemos la historia de Elías, que, tras clamar a Dios por lluvia, envió a su siervo a mirar hacia el mar. El sirviente volvió repetidamente, informándole que no había nada. Pero Elías persistió en la oración, y al final, tras la séptima vez, el siervo vio una pequeña nube. Era la señal de lo que estaba por venir. Elías no se rindió, ni siquiera ante la aparente falta de respuesta. Su perseverancia, su expectativa de un milagro desde lejos, le llevó a ver llegar la lluvia y la bendición de Dios materializarse. Esto nos enseña que debemos ser persistentes en la oración, incluso cuando el cielo parece despejado. Aquí es donde debemos aplicar la visión de Dios a nuestra práctica del ayuno. El ayuno no es solo una dieta temporal, es una afirmación audaz de que dependemos de Dios para todo.
En Mateo 6, 16, 18, Jesús nos enseña que cuando ayunamos, debemos hacerlo de una manera que no parezca ayuno, sino que reconozca que es un camino íntimo y personal con el Señor. Cada día de abstinencia y oración es un acto intencionado de retiro del mundo para estar más cerca de Él. Lo que esto significa mucho en la práctica es que, al entregarnos a la búsqueda del Señor, también debemos estar atentos a las pequeñas señales de su respuesta. Como parte del cuerpo de Cristo, estamos llamados a soportarnos unos a otros en la oración. Esto es una gran bendición y un privilegio. Cuando nos reunimos con un corazón unido, nuestras oraciones tienen una dinámica especial. Es como en la historia de los Hechos 12, cuando arrestaron a Pedro. La iglesia oraba fervientemente por él. Cuando Dios envió un ángel para liberarlo, Pedro encontró la puerta de la prisión abierta y la comunidad rezando fervientemente. Llegó a la casa donde la comunidad estaba en oración, y al tocar la puerta fue recibido con incredulidad. Esto nos enseña que, incluso cuando nos sorprende la respuesta de Dios, Él siempre está trabajando en nuestro nombre. Sin embargo, también debemos recordar que hay momentos en los que nuestras oraciones no son respondidas como esperamos, y esto puede desviarnos de nuestro propósito. Aquí surge la necesidad de someter al Señor no solo nuestras peticiones, sino también nuestras expectativas y deseos. Lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos el corazón abierto y estemos dispuestos a aceptar lo que Él tiene para nosotros, aunque la respuesta no corresponda a lo que imaginamos. Hay un versículo maravilloso en Proverbios 3, 4, 5, 6 que dice: Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconocedlo en todos tus caminos, y Él guiará tus caminos. Esto nos enseña a confiar en su sabiduría infinita. Al ayunar, no solo debemos estar atentos a la voz de Dios, sino también ser moldeados por ella. Esto fomenta en nosotros la necesidad de evaluación. Debemos mirar nuestra vida y preguntarnos: ¿qué me mantiene alejado de Él? El ayuno es un tiempo especial de identificación y confesión de pecados, un tiempo en el que podemos despojarnos de todo lo que no agrada al Señor. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete que si su pueblo, llamado por su nombre, se humilla y ora, escuchará desde el cielo y sanará la tierra. Irónicamente, esto requiere que reconozcamos nuestra necesidad y nos bajemos del pedestal, porque a menudo, en nuestro orgullo, pensamos que podemos hacerlo todo nosotros mismos. Sin embargo, debemos ser valientes. El ayuno, en esencia, es una invitación a la vulnerabilidad. Es cuando admitimos que no podemos hacer nada por nuestra cuenta, y desde esta posición de humildad, Dios empieza a obrar en nosotros. Al mismo tiempo, cuando buscamos al Señor en oración, también debemos reconocer las promesas que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros en todas las circunstancias, y su fidelidad es nuestro combustible. Al recordar sus promesas, nuestras oraciones adquieren nueva fuerza. A nuestro alrededor hay muchas situaciones que esperan transformarse. Así como una pequeña nube del tamaño de una mano puede anunciar un aguacero torrencial, pequeños comienzos pueden provocar grandes cambios. Que veamos con ojo de fe cada cambio que Dios trae, aunque al principio parezca insignificante. A veces, el mayor milagro comienza con un pequeño paso de fe. Por eso, al cerrar nuestro tiempo de reflexión, quiero invitaros a orar juntos. Unámonos en espíritu, llevando ante su presencia toda preocupación, cada anhelo y toda esperanza, aunque haya incertidumbres. Es fiel y amable de escuchar y responder. Recemos juntos, formando un coro de voces unidas en busca del único que puede hacerlo todo. Amén. Así sea. Al mirar hacia este tiempo de oración y ayuno, es esencial reconocer que estamos en un profundo camino de transformación y crecimiento espiritual. Cada momento que dedicamos a buscar a Dios en la oración y el ayuno no es solo un acto de fe, sino una invitación a transformar nuestras vidas y nuestra sociedad. Hoy quiero hablar sobre la importancia de la voluntad y la perseverancia, no solo en nuestras oraciones, sino en nuestro camino diario con Cristo. La disposición es un componente clave en cualquier camino espiritual. En el Salmo 119:32, el salmista expresa: Yo caminaré en el camino de tus mandamientos, porque me has desgarrado el corazón. La disposición a caminar en los caminos de Dios es algo que debe elegirse a diario, una decisión consciente de someter nuestros planes y deseos a su voluntad. ¿Y qué puede llevarnos a esta situación? La respuesta se encuentra en nuestra relación íntima con Él. Cuando nos acercamos a Dios,
Cuando le adoramos y le buscamos sinceramente, encontramos la motivación que necesitamos para vivir de una manera que esté alineada con su palabra. Hoy en día, muchos se sienten cansados, desanimados y dispuestos a rendirse. El mundo nos presenta diversas distracciones, ansiedades, responsabilidades diarias e incluso las decepcionantes realidades a las que nos enfrentamos. Es en este contexto donde debemos recordar la necesidad de perseverancia. La sola palabra perseverancia es un recordatorio poderoso. Significa continuar, persistir, a pesar de los desafíos. A menudo nos tienta detenernos cuando surgen dificultades, pero es precisamente en este momento cuando la perseverancia se vuelve más crucial. La Biblia nos enseña en Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos, si no nos desmayamos. Verás, el versículo no dice que nunca nos cansaremos, sino que no deberíamos permitir que ese cansancio nos impida continuar. Esta es una verdad liberadora, porque todos pasamos por dificultades, y es en medio de la lucha donde las promesas de Dios nos animan. Debemos recordar que en nuestras debilidades, Él es fuerte y su gracia nos sostiene. ¿Quién aquí ha tenido alguna vez un momento en el que sintió que sus oraciones estaban lejos de ser escuchadas? Estos momentos pueden ser difíciles y llevarnos a cuestionarnos, pero eso forma parte del camino, tal como nos enseña la historia de Job, incluso en medio del mayor sufrimiento y pérdida. Su fe y perseverancia en Dios fueron recompensadas. No entendía su dolor, pero mantenía su confianza en Dios. Con cada lágrima, con cada grito a Dios, se acercaba a su verdadera esencia, un hombre que temía a Dios y rechazaba el mal. Michael, uno de los sirvientes más humildes que he conocido, me dijo una vez que el secreto de su perseverancia residía en sus mini victorias. Durante un periodo difícil, simplemente se centró en dar paso a paso, celebrando pequeños logros a diario. Por ejemplo, un día rezó y sintió que solo cantar un himno en su corazón era su victoria. Al día siguiente, pudo perdonar a alguien que le había hecho daño. Me recordó que la fe está hecha de pequeños pasos y que cada uno de ellos se une para formar el rumbo de una vida llena de testimonios de confianza en Dios. Aquí es donde creo que entra en juego la oración. Mientras oramos, conectamos con la fuerza que necesitamos para resistir. La oración no es solo una lista de peticiones, es comunión con el Señor. Es en este espacio sagrado donde nos reponemos. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos instruye a no estar ansiosos, sino a llevar todo a Dios en oración. ¿Qué nos enseña esto? Esa oración es un antídoto contra la ansiedad. Y cuando le presentamos nuestras preocupaciones, su paz, una paz que va más allá de la comprensión, protege nuestros corazones y mentes. ¿Y cuál es el resultado de esto? A medida que nos dedicamos a la oración y el ayuno, nuestras vidas comienzan a moldearse de forma auténtica. Nos convertimos en un reflejo del amor y la gracia de Dios en acción. Y no solo eso, sino que nos convertimos en testigos vivos de la transformación divina. Cuando tenemos un corazón dispuesto y una actitud perseverante, nos convertimos en luz en un mundo que a menudo está en la oscuridad. Queridos, quiero que os lo toméis en serio. La forma en que respondéis a los desafíos puede afectar no solo vuestra vida, sino también a la vida que os rodea. Como en Mateo 5:16, estamos llamados a dejar brillar nuestra luz ante los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La forma en que perseveramos en las dificultades, la manera en que oramos y ayunamos, todo esto se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Por eso, mientras emprendemos este camino juntos, animo a todos a perseguir una vida de oración genuina. Que el ayuno no sea solo una práctica esporádica, sino un estilo de vida que nos lleve a cada uno a una relación más profunda con Jesús. Seamos intencionados en nuestras oraciones, en nuestro ayuno y en ser los unos los otros en amor y apoyo. En este momento, me gustaría hacer una pausa. Te invito a cerrar los ojos y meditar en las promesas de Dios en tu vida. ¿Qué te impide seguir adelante? ¿Cuáles son las áreas que necesitas confiarle? Recemos juntos. Lleva tus preocupaciones diarias aún no entregadas al Señor, permitiéndole actuar en tu corazón. Que este momento de oración sea un catalizador para la transformación, donde la voluntad y la perseverancia se unan en un grito ferviente. Que los entreguemos a nuestro Dios, convencidos de que Él escuchará nuestras súplicas y fortalecerá nuestra fe. Amén. Así sea, y que procedamos en nuestra vocación con confianza y valor,
Estamos aquí juntos, inmersos en la presencia del Señor, y quiero que aprovechemos este momento para reflexionar no solo sobre la profundidad de la oración y el ayuno, sino también sobre el poder transformador que ejercen en nosotros y a nuestro alrededor. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, estamos llamados a expandir esa influencia, a ser agentes de transformación donde quiera que estemos. Uno de los aspectos más profundos de nuestro camino espiritual es la capacidad de ser moldeados y transformados. En 2 Corintios 3:18 encontramos la siguiente afirmación: y todos nosotros, con el rostro desvelado, contemplando como en un vaso la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación no es un evento aislado, es un proceso continuo que ocurre a medida que nos acercamos a Él. Esta idea es profundamente alentadora, ya que nos recuerda que no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo está actuando activamente en nosotros, cambiando nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras actitudes. Sabemos que la transformación debe ser más que una experiencia interna. Debe tener repercusiones en nuestra vida diaria. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo estamos implementando este cambio? ¿Qué ocurre con la transformación que Dios está provocando en nosotros? ¿Cómo afecta esto a nuestras interacciones y a la forma en que vivimos nuestros días? En este mundo, donde tantas voces compiten por nuestra atención, es fácil perder el enfoque en la verdadera misión de vivir como seguidores de Cristo. Dios nos llama a ser luz, y eso significa que nuestro comportamiento, nuestras palabras y nuestras actitudes deben reflejar su gloria. Cuando miramos las Escrituras, vemos ejemplos vivos de hombres y mujeres que, tras un encuentro con Dios, ya no eran los mismos. Piensa en Moisés, que tras conversar directamente con Dios, tuvo su rostro iluminado al bajar de la montaña. Se convirtió en un líder transformador, guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Esta transformación no solo fue para Moisés, sino que tuvo un impacto significativo en toda una nación. Esto nos muestra que cuando permitimos que la gloria de Dios brille a través de nosotros, no solo cambiamos, podemos cambiar el entorno que nos rodea, inspirar a otros y acercarlos a Él. Además, esta transformación tiene un efecto dominó. Cuando la presencia de Dios nos toca, a menudo se manifiesta en una disposición natural a compartir esa experiencia con quienes nos rodean. En 1 Pedro 2:9 leemos que somos un pueblo elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es posesión propia de Dios, para que podamos proclamar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Aquí tenemos un remedio poderoso contra el egoísmo. Estamos llamados a ser portadores de luz en la vida de los demás. Vivimos en un mundo saturado de desesperación y desilusión. Quienes nos rodean pueden sentirse abrumados por las dificultades, el peso del pecado, la incertidumbre y la ausencia de esperanza. ¿Y si nosotros, como cuerpo de Cristo, fuéramos portadores de la verdadera esperanza? ¿Si somos testigos vivos del amor y las maravillas de nuestro Dios? Y todo comienza con ese compromiso, la dedicación a orar y ayunar, la disposición a escuchar su voz y el valor para actuar. También quiero que tengamos esto en cuenta, el poder de la unidad en nuestra comunidad. Cuando estamos juntos en oración, cuando ayunamos como un cuerpo, se genera una fuerza inmensa. En Hechos 2, 44-47, vemos a la iglesia primitiva reuniéndose en unidad, partiendo el pan, orando y compartiendo todo en común. ¿El resultado? Una comunidad vibrante que experimentó el poder de Dios de una manera extraordinaria. El Señor se sumaba a los que eran salvados cada día. Esto me hace preguntarme, ¿estamos permitiendo que la unidad y el amor entre nosotros creen un entorno que atrae a las personas hacia Cristo? A veces, es fácil centrarse en lo que nos rodea, divisiones o críticas. Sin embargo, debemos recordar Romanos 15, 5, 6, que nos exhorta a ser del mismo espíritu, la misma disposición a glorificar a Dios en unidad. Que no seamos conocidos por nuestros desacuerdos, sino por nuestro amor y nuestra capacidad de unirnos en favor del reino de Dios. Que trabajemos juntos para impactar la comunidad en la que estamos, convirtiéndonos en instrumentos de cambio y esperanza.
y no podemos olvidar la importancia de ser vulnerables en nuestro testimonio. Al compartir no solo nuestras victorias, sino también nuestras luchas y debilidades, mostramos al mundo que el camino con Cristo no consiste en ser perfectos, sino en depender de Él en cada paso. Es a través de la vulnerabilidad que muchos pueden identificarse con nosotros y ver la gracia de Dios en acción. En 2 Corintios 12:9, el Señor nos asegura que mi gracia os basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en este espacio de honestidad y humildad donde Dios se manifiesta con mayor poder. Ahora, como parte práctica de todo esto, quiero que tomes el mensaje del Evangelio en tus manos. Cada uno de vosotros tiene un papel que desempeñar. ¿Qué puedes hacer esta semana para reflejar la luz de Cristo? Hay personas a tu alrededor que necesitan el amor de Dios, ya sea un vecino, un amigo o incluso un compañero de trabajo. ¿Qué puedes hacer para ser un canal de este amor? Ya sea una palabra de ánimo, un pequeño acto de bondad, o simplemente escuchar a alguien que lo necesita. A menudo son estos pequeños actos los que tienen un impacto duradero y profundo. En este momento, quiero invitaros a uniros en oración una vez más. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele las áreas donde debemos ser más flexibles, donde debemos permitir que Él nos transforme. Pidamos valor para actuar, para ser ligeros y sal en las situaciones que encontramos. Que seamos la voz de la esperanza en un mundo que necesita escuchar tanto sobre el amor de Dios. Recemos juntos. Mientras continuamos en este camino, que recordemos siempre que estamos llamados a ser agentes de transformación, que la gracia de Dios nos fortalece y que nuestra luz debe brillar cada vez más. Amén. Que así sea en nuestras vidas. Es con gratitud y un corazón lleno de expectativas que nos reunimos de nuevo, listos para escuchar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy quiero que reflexionemos sobre un tema fundamental en nuestro camino de fe, la importancia de la perseverancia y el firme compromiso con el llamado que tenemos en Cristo. Al igual que los corredores en una gran maratón, estamos llamados a correr con determinación, a mirar fijamente el premio que tenemos delante. En Hebreos 12:1-2, la palabra nos exhorta. Por eso nosotros también, ya que estamos rodeados por una nube tan grande de testigos, dejemos de lado todo peso y pecado que nos rodea tan estrechamente y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, mirando a Jesús, el autor y el que termina nuestra fe. Este pasaje tan potente nos invita a reflexionar sobre la necesidad de desechar todo lo que pueda pesarnos, todo lo que pueda desviarnos de nuestra atención en Cristo. ¿Cuáles han sido las cargas que llevas? ¿Qué pecados te impiden correr libremente? Os animo a entregarlos a Dios, a dejarlos al pie de la cruz, porque ahí es donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Cuando hablamos de la carrera de la fe, tenemos en cuenta que no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. A menudo, el camino puede parecer largo y lleno de desafíos, pero es fundamental recordar que cada paso cuenta. La vida cristiana es una maratón, no una carrera de 100 metros. Necesitamos paciencia y determinación para seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve difícil. En Santiago 1:2-4 se nos recuerda: Hermanos míos, considerad toda alegría caer en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora la paciencia tiene una obra perfecta, para que seas perfecta y completa, sin deficiencias algunas. El Señor obra en nosotros en las dificultades, y las pruebas que enfrentamos tienen un propósito divino. Nos moldean, nos refinan y nos hacen más cristianos. Cuando pasamos por dificultades, es fácil sentirnos desanimados o perdidos, pero también son oportunidades para crecer en la fe. Yo mismo he pasado por momentos difíciles, momentos en los que la fe parecía frágil, pero fue en esos momentos cuando experimenté la presencia de Dios de una manera más profunda. Es fundamental que mantengamos una perspectiva eterna sobre nuestro camino. Debemos recordar que nuestra ciudadanía no es de este mundo. En Filipenses 3:20, Pablo nos enseña que nuestra expectativa está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esto nos ayuda a no sorprendernos por las dificultades de la vida, sino a usarlas como catalizadores para el crecimiento que nos prepara para la eternidad. Que miremos a las promesas de Dios, que encontremos ánimo y fortaleza para seguir adelante. Ahora, hablando de ser agentes de cambio, quiero animar a cada uno de vosotros a no temer las dificultades. Dios siempre está contigo, y es tu fortaleza en las batallas y los desafíos. Quizá hoy te enfrentas a algo que parece insuperable. Puede que sientas que el camino es demasiado complicado,
Pero recuerda, esa no es la última de tu historia. Podemos mirar la cruz y recordar que Jesús ya ha vencido todas las cosas. En Romanos 8:37 encontramos: pero en todas estas cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Así que, tómate un momento y reflexiona. ¿Cuál es tu batalla actual? ¿Qué te ha impedido comprometerte con tu carrera? Es hora de volver a ponernos en pie, mirar al autor de nuestra fe y volver a poner la vista en el que es la respuesta. Deja de fijarte en las limitaciones y empieza a fijarte en las oportunidades que tienes delante. Mientras caminamos juntos, recuerda que no estamos solos en esta carrera. Nos tenemos los unos a los otros para apoyarnos. En tu vida, ¿quiénes son aquellos a quienes puedes animar? ¿Hay alguien que necesite una palabra de esperanza? Esforcémonos por ser un cuerpo verdadero en Cristo, dispuestos a inspirarnos mutuamente mediante actos de amor y ánimo. Mientras nos acercamos juntos al final de este momento, quiero invitarte una vez más a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cuál es el siguiente paso que debes dar en tu camino de fe? ¿Qué compromiso necesitas renovar? Oremos en unidad, pidiendo a Dios que nos dé la fuerza para perseverar, que nos ayude a desechar todo lo que nos impida huir y que nos llene de un deseo ardiente por Él. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros en este camino y que, juntos, podamos correr la carrera que se nos ha propuesto con fe y determinación. Amén.